El método cuantitativo en la economía. Los métodos cuantitativos son el procedimiento basados en números y estadísticas matemáticas, es decir, son procedimientos basados en investigación empírico-analista. De forma, logran dar respuesta, precidir o explicar las distintas variables económicas de un país o de una empresa. Los métodos cuantitativos están evidentemente relacionados con el análisis de la actividad económica, podemos decir. Esto ya que estos métodos son el instrumento para determinar el valor de la actividad económica de un país determinado. Durante los últimos años y en relación a las distintas teorías económicas que existen, esta se ha denominado como una corriente empirista, lo que quiere decir que según el método cuantitativo, en un análisis económico, lo que no se puede cuantificar no es válido, es decir, no es verdadero ni científico. Esto ha dado lugar al pensamiento de lo cuantitativo determina lo cualitativo. Es por ello que en la toma de decisiones económicas y financieras sea tan importante la cuantificación. Podemos decir que la utilizamos de los métodos cuantitativos. Es importante para la toma de decisiones en las políticas económicas. Sin embargo, también es verdad que este tipo de análisis no es determinante para explicar todos los fenómenos económicos en el mundo actual. A partir del método cuantitativo y cualitativo hemos hecho una recolección de datos como objetivo central, el cual es cómo se han manejado los recursos económicos en la pandemia del COVID-19 en Colombia. Luego de las referencias de la revista El Dinero, hemos encontrado que el equipo del gobierno y el propio presidente Iván Duque revelaron el paquete de apoyo estatal que alcanzó a valer más de 11 puntos del Producto Interno Bruto PIB, el cual es un conjunto de los bienes y servicios producidos en el país durante un tiempo. En este caso hablamos del tiempo que dura la pandemia, lo que representa cerca de 117 billones. En efecto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana asegura que, si bien el gobierno afirma que el costo fiscal de la crisis será del 11% del PIB, en realidad el 6% son garantías de créditos, no gastos en atención a la emergencia. No obstante, hay un debate en torno a cómo se contabilizaron esos 117 billones. Muchos consideran que ese no es el verdadero paquete de gastos, pues estaría sumando peras con manzanas. Allí se mezclan subsidios, capitalizaciones de entidades, firma de garantías y medidas de política monetaria para facilitar su liquidez. Si bien es cierto que muchos de los conceptos que se incluyeron en esa suma contribuyen un esfuerzo considerable, no son gastos fiscal en el estricto sentido. El gobierno ha destinado un gasto fiscal para enfrentar la pandemia cerca de 30 billones, los cuales son la principal fuente de los recursos. Según esto, la principal fuente de recurso era FOME, fue el fondo que a su vez fue capitalizado con los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización y del FOMPE. Así que la principal arma para mitigar la crisis son 30 billones y no 117 billones como estaba propuesto. Desde el Ministerio de la Hacienda por el momento no se está considerando aumentar el monto, que en cuanto a las transferencias sociales, una de las primeras medidas de adoptó el gobierno fue hacer giros adicionales de programas ya establecidos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, como fueron otros recursos que se distribuyeron a los habitantes. Según el Departamento Nacional de la Planeación, con el corte al 4 de junio se han desembolsado cerca de 1.9 billones en dos giros que han beneficiado a cerca de 4.5 millones de colombianos. Por otro lado, con el objetivo de llegar a millones de personas en situación de vulnerabilidad y que están por fuera de los programas sociales ya establecidos, se creó el programa de ingreso solidario, que consiste en una transferencia de 160.000 pesos. Se espera sea ejecutado en este año en 90% o el 95%.
Como tercera herramienta de apoyo social se adelantó la devolución del IVA que se tenía planteado para el segundo semestre del 2019. A la fecha se han realizado 2 giros que suman 150 millones y que han beneficiado a más de 920.000 personas. Cabe recordarle que a este giro bimensual es un carácter permanente. Con una unión sin precedentes arranca la acción articulada de todas las autoridades que tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción para poner freno y castigo a robos, sobrecostos y abusos en el recurso para la contratación directa autorizada en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la secretaria de Transparencia Beatriz Elena Londoño Patiño, decidieron unir la tarea anticorrupción del gobierno a la que adelanta la fiscal general Contraloría, Procuraduría, Función Pública y Colombia Compra Eficiente y evitarlos a coordinar y concretar acciones contra corruptos, a castigar a quienes están robando los recursos del Estado, aprovechando la agilización de los trámites de contratación que permite el decreto 417 del 2020 de estado de emergencia económica social para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia. A partir de este decreto se habla también del decreto 457 del 22 de marzo, el cual es importante las instrucciones de la virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus del COVID-19, manteniendo un orden público. Bueno, el método que voy a usar es el método comparativo. Empezando por la situación social que enfrenta el país. Obviamente la situación actual se debe a la emergencia de salud pública mundial, la crisis humanitaria más allá de la teoría de una conspiración sobre el verdadero origen del COVID-19. En China y en todo el mundo se descartó que el virus sea producto de operaciones de laboratorio, por lo tanto, debemos creer que su nacimiento se debía a este tipo de una derivada antigenética, enfermedades zoonóticas, para reducir la controversia. El virus ya está aquí y permanecerá aquí temporalmente. Colombia es un país de ingresos bajos y medios del panorama de la economía mundial. Nuestro PIB per cápita, el valor de nuestro valor monetario total producido en Colombia al año, dividido por la población de Colombia en el 2019, se acerca a los 5.800 euros. Es decir, si distribuimos la moneda colombiana generada en sus residentes del 2009, no corresponderá a cada uno superar los 21 millones de pesos. Obviamente no va a dar. Es bueno en los últimos años. El PIB así ha ido creciendo en un 3% a un 3,5% anualmente. Comparamos los países similares, pero esto obviamente no sucederá en el 2020. En resumen, nos enfrentamos a una emergencia de salud pública en un país con una economía demasiado débil. Su desarrollo es muy frágil e incapaz de afrontar lo sucedido. Mucha gente ve esta situación como una dicotomía entre salud y economía. Ay, ya lo repetí. Bueno, el bienestar de la población entre médicos, economistas. Una vez la pandemia haya terminado, no cabe duda de que la vida de las personas no son los intereses fundamentales de esta sociedad, por lo que no participará. No existe una matriz priorizada para los pasos a seguir. En este caso, proteger puede acabar con la cadena de producción de la oferta, la demanda, involucrando obviamente a las partes interesadas, que son los participantes del mercado global. Por lo tanto, es importante definir la forma en la que se realiza un plan de contención. A partir de esto, no hay medios sociales, no hay una vacuna eficaz a esto. Contener y aliviar la pandemia en el mundo no estaba preparado. Por lo tanto, no existen soluciones estándares o soluciones eficaces. Hay modelos a partir de los cuales hemos aprendido cómo podrían afrontarse la crisis. Dentro de estos modelos tenemos que el gobierno decidió ampliar la contención social o la llamada cuarentena hasta el 28 de febrero, sin duda una medida necesaria, pero la economía del país no podrá resistir un aislamiento mayor. ¿Qué pasará después del 28 de febrero? Considero que pasaremos a una estrategia que algunos
científicos denominan inteligente. Yo prefiero llamarla fragmentada, intermitente o acordeón, ya que se caracteriza por la contención y la liberación de una forma escalonada y dependiente de la dinámica de la enfermedad. Desconocemos la eficacia de la estrategia de un acordeón, ya que hasta el momento ningún país la está ejecutando, a excepción de China, que es un país que observa al día de hoy que es el único que podrá entrar en ella. Esta estrategia lo que intenta es lograr un equilibrio entre el impacto de la salud pública y el impacto económico. Por esto, es importante tener paciencia con quienes toman decisiones en nuestro país, dado que prioritariza, se genera una base de un escenario hipotético sin ninguna evidencia dinámica y que no es muy rápida. Las estrategias que se abordan deben implementarse identificando las siguientes partes. Primero, las características epidemiológicas de la población que afecta, el aumento de la capacidad, realice muchas pruebas para comprender las tendencias reales y el índice productivo básico de los planes según sus ajustes del sistema de salud implementado en el impacto de la salud. Segundo, la regionalización de la pandemia. Hoy en Colombia hay 1000 ciudades, pero no casos, y las áreas rurales tienen menos probabilidad de contraer la enfermedad. La tendencia continúa y no reconsidera un confinamiento social permanente. La segmentación de sectores económicos, por ejemplo, Alemania abrió nuevos sectores como la construcción de reactivar la economía. En nuestro país esto se considera reiniciar los servicios y algunos sectores claves distintos de los servicios. Nuestra salud hoy y la prioridad de cualquier manera, la prioridad en cualquier estrategia debe seguir siendo fortalecer la salud de la ciudadanía, tomando la protección de los equipos sanitarios y optimizando el saneamiento como principio importante. Desarrolle rápidamente prueba en una gran escala que también tendrá un impacto en las pruebas posteriores. Rescindir la economía. La clase media siempre será la más vulnerable, la cual corresponde a un 40 y un 50% de la población colombiana. Esto quiere decir entre 8 millones de hogares. La pobreza multidimensional en Colombia es del 19,6% y esta crisis para estos grupos es un impacto mayor a un 67% de los colombianos está en la franja de vulnerabilidad de la pobreza, con un riesgo alto de caer en ella. Los programas de asistencia social como Familias en Acción son necesarios y cruciales para la realidad. Son 10 millones de hogares en necesidad y estos programas pueden llegar a solo 7 millones, lo cual genera una gran brecha de la cobertura. El plan de reactivación económica se calcula a 50 o 60 billones de pesos, quiere decir de un 3 a un 6% del PIB para un estimado de 3 meses. Estados Unidos y Europa proyectaron que en su plan de reactivación económica podrían estar en el orden del 22% del PIB. Esta cifra dependerá del impacto medido entre los 3 primeros meses de la pandemia. Aún no sabemos si las cifras del crecimiento económico calculadas por Fedesarrollo, quienes habían proyectado un crecimiento del PIB para este año 2020 en un 3,5%, hoy son de 2,5% o el 1% menos. Es necesario optimizar de 0,4 de uno pesimista. Otros aún más pesimistas plantean un decrecimiento del menos 3,9%, pero además se habla de una tasa de desempleo proyectada de 20%, inclusive mayor. Más allá de la teoría de la conspiración sobre un verdadero origen del virus COVID-19 en China y en todo el mundo, para reducir la controversia del virus, ya está aquí y permanecerá temporalmente. De esta manera, lo único que nos queda, lo único que podemos esperar es que los diferentes laboratorios a nivel global, ya sea la Universidad de Oxford o laboratorios rusos o Pfizer, desarrollen la vacuna que nos pueda ayudar a mejorar la economía, a mejorar nuestra situación social y política. Mediante el decreto 417 del 17 de marzo del 2020, por el cual se declara la emergencia económica y social en todo el territorio nacional por el término de 30 días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del COVID-19 e impedir la extensión de sus efectos.
A través de este principio se reconoce tanto la dignidad de la persona como el deber de la conducta solidaria, por encima de cualquier otra consideración, y su práctica enaltece la condición del ser humano. En este sentido social, es importante enfatizar en el recurso humano prestador del servicio de salud, bien sean médicos, enfermeras, personal administrativo y asistencial. Esto implica un compromiso y una responsabilidad social que conlleva la disposición de servicio hacia los individuos. Pagos de remuneraciones, el mencionado bono para trabajadores de la salud y el desarrollo profesional, entre otros. Su tarea también consiste en cuidar la salud de la población a través de actividades de educación, prevención y promoción. Ellos también tienen desafíos, entre los cuales están la precariedad del sistema de salud para responder a un problema de salud público de quien tiene una gran magnitud, y paranoia derivada de la respuesta social del temor a lo desconocido.